Pues sí, cuando escuchan esta música hacen bien en pensar en nuestra psicóloga particular. Bueno, yo ya me la he apropiado para nosotros, para Parpayuela Radio, ya me la he apropiado Sonia Blanco. Yo encantadísima. Sonia, buenos días. Ya me la he apropiado, es nuestra psicóloga particular de aquí, de Parpayuela Radio, de todos ustedes, de todos y todas las oyentes. Me la agencio y bueno, es el espacio Hablando en Confianza, en donde nos habla de temas, yo creo que muy interesantes. La psicología tiene mucho que ver con el día a día, la inteligencia emocional. Y con lo cotidiano. Con lo cotidiano. Y hoy vamos a hablar de un tema yo creo que muy interesante, cómo gestionar el perfeccionismo. ¿Es malo el perfeccionismo? Fíjate, yo creo que como la mayoría de las cosas en la vida, no son ni malas ni buenas, sino que depende de muchas cosas. Depende de la situación en la que lo desarrollemos, depende de la manera en la que efectivamente aprendemos a gestionarlo y depende de muchísimas más cosas, ¿no? No se trata tampoco de hablar de la perfección, ¿no? En el sentido de hacer las cosas perfectas, sino en el sentido del perfeccionismo. Es decir, esa tendencia a intentar que las cosas sean lo mejor posible. Es decir, normalmente no es malo por una sencilla razón, porque una persona perfeccionista sabe de sobra que la perfección no existe, pero siempre intenta ir más allá, intenta mejorarse a sí misma o mejorar su entorno, lo cual, pues desde luego, negativo en absoluto. Se nos exige mucho en esta sociedad ser muy perfeccionistas. A veces se nos exige muchísimo, porque a veces la exigencia parte de uno mismo, pero otras veces la exigencia es externa, es exterior. Y la exigencia es buena, es positiva, siempre y cuando no sobrepase nuestros propios límites. Ahí es donde quiero hacer la pregunta. Claro. ¿Cuándo se convierte el perfeccionismo en algo negativo? Pues mira, sobre todo a nivel individual podemos considerar que se convierte en algo negativo en el momento en el que ese afán, esa ansia por hacer las cosas perfectas nos paraliza. En lugar de posibilitarnos la mejora, llega un momento en el que está funcionando como una especie de tope que no nos deja ir más allá y no nos deja finalizar aquello que terminamos. Yo creo que sería en el sentido de cuando se empieza, por ejemplo, algo con mucho ímpetu, con muchas ganas, algo que bueno, pues se siente mucha pasión, ¿no? Y se comienza ese proyecto. Lo que ocurre es que, lógicamente, lo que tenemos que aprender también, de ahí la importancia de saber gestionar esa tendencia al perfeccionismo, ¿no? Es que para llegar al punto Z, que es el punto final, que es la meta de ese proyecto, hay que pasar por el A, B, C, D, E, etcétera, etcétera. O sea, hay pasos previos. Claro. Entonces hay que, tan importante como intentar llegar a la Z, es saber valorar en su justa medida todos esos pasos que vamos dando, de la A hasta la Z. Quizás bueno no obsesionarse con alcanzarlo rápidamente. Exacto. ¿Qué es lo que puede ocurrir en el sentido del que en el momento que nos paraliza? Cuando quizás porque no tenemos la suficiente paciencia o no sabemos ponderar todos esos pequeños pasos que vamos dando, esos pequeños logros que vamos consiguiendo en camino hacia la Z, cuando no sabemos valorar todo eso, perdemos la ilusión y nos acabamos quedando en la H. Qué pena, no acabamos el trayecto. ¿Qué ocurre? Pues que probablemente en mitad de la H ha empezado otro proyecto, otra idea, que no sé, ahí sí que puedo llegar a conseguirlo mejor, ¿no? Y entonces dejas el camino a medias y empiezas otro proyecto y al final, en definitiva, te paraliza en el sentido de que como no consigues la perfección de manera inmediata, llega un momento en el que tienes muchos proyectos comenzados pero muy pocos finalizados, ¿no? Entonces lo ideal es, para empezar, para llegar a un perfeccionismo de tal grado de perfección, por así decirlo, sí, habría que empezar por metas pequeñas, más realistas, pequeñas metas que nos... No empezar a dar el gran salto. Claro, vacío. ¿qué es lo que ocurre? Aquella persona que además de muy perfeccionista, tiene un gran poder de imaginación, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene la posibilidad de visibilizar, no es la palabra, vislumbrar. De vislumbrar el futuro, ¿no? Es decir, en el sentido no de ser un visionario, pero sí en el sentido de darse cuenta de que eso que está imaginándose es posible, ¿no? Entonces, cuando comienza a dar esos pasos, quiere ese logro, porque sabe que eso puede y porque además probablemente parte de una confianza en sus propias posibilidades. El problema es que, lógicamente, hay que contar con muchas otras variables. No basta con el trabajo de uno mismo, sino que a veces pues bueno, van surgiendo determinadas cuestiones a lo largo del camino que van imposibilitando en cierta medida que eso se logre
más a corto plazo, o al menos no tan a corto plazo como a nosotros nos gustaría, ¿no? Entonces, gestionar el perfeccionismo quiere decir que no solamente hay que buscar esa meta final, sino que además hay que trabajarse muchísimo el camino. En definitiva, es trabajarse el camino. Yo pienso, como en todas las facetas de la vida, creo que aquí, como en todo, no sería bueno obsesionarse mucho con el perfeccionismo. A veces nos obsesionamos excesivamente con la imagen, con ser perfectos, con ser los más listos, con ser los mejores en todo. Claro, no, eso lo que en realidad está haciendo es que perdamos un cierto contacto con la realidad. Porque la realidad es variada, es diversa. Nosotros mismos fluctuamos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a nuestra propia autoestima. Fluctuamos en el sentido de que hay ocasiones en las que nos sentimos más capaces, con más fuerza de iniciar un proyecto, y en otras ocasiones tenemos la sensación de que necesitamos más bien en ese momento descansar, ¿no? Eso es algo normal y deseable. La cuestión está en que ¿cómo podemos sacar un buen partido al perfeccionismo, a nuestra tendencia al perfeccionismo? Exacto. ¿Cómo gestionar bien el perfeccionismo? Exacto. Pues mira, en primer lugar, dándose cuenta, en primer lugar, como digo, conociéndose uno mismo, conociendo tus propias debilidades y, por supuesto, conociendo de manera especial tus fortalezas, porque en ellas es en las que vas a poder apoyarte para intentar luchar por ese objetivo. Y quizá el éxito del perfeccionismo es pulir muy bien, sacar el máximo de tus cualidades positivas, pero también sacar el máximo y aprender de tus cualidades negativas. De hecho, aprender de los errores es un paso fundamental. Y ahí tiene mucho que ver también esa exigencia externa, que a veces nos puede suponer un apoyo y en otras ocasiones nos puede suponer un lastre, ¿no? Esa exigencia externa es la que hace que a veces nos imposibilite o nos intente bajar los ánimos cuando a lo mejor estamos en ese momento creativo de con esto puedo, ¿no? Y eso es una lástima. Porque cuando hablamos del perfeccionismo, la tendencia al perfeccionismo impuesta de una manera externa, puede ser algo también muy positivo en el sentido, por ejemplo, de lo que llamamos los programas de mentorazgo. Es decir, esa persona que te ayuda y que te apoya en la consecución de tus metas, ¿no? Te ayuda a conocerte a ti mismo también mucho mejor. Es esa persona, el mentor no es una persona que te está todo el tiempo dando palmaditas en la espalda y diciendo, venga, ánimo que tú puedes, ¿no? El mentor también es esa persona que está a tu lado y que te va en determinadas ocasiones a decir, oye, yo confío en ti porque yo conozco estas potencialidades que tú tienes. Ahora bien, esfuérzate por conseguirlo. Y supongo que ese mentor, como ese coach que se lleva mucho ahora los coaches, que se llevan mucho. Era por utilizar una palabra más española. Sí, bueno, pero el coaching, que todo el mundo lo sabrá, que está de moda, es muy bueno porque también puede sacar a flote potencialidades que a lo mejor la persona no sabía que tenía. Claro, es que de hecho cuando tenemos un feedback externo, es decir, cuando tenemos una persona que nos observa desde el exterior con el objetivo de apoyarnos y ayudarnos, es la que probablemente acabe dándose cuenta primero incluso de nuestras propias potencialidades, sobre todo cuando estamos hablando ya en la edad adulta, ¿no? Porque a veces nosotros mismos nos definimos como personas mucho más incapaces de lo que realmente somos. Sin embargo, tenemos a esa persona que es la que nos está diciendo, ¿cómo que no puedes? ¿Cómo que no eres capaz? Y nos pone ejemplos y nos hace pisar en cierta manera tierra firme, ¿no? Es decir, nos dice, puedes hacer las cosas mejor, ¿no? En ese sentido de tendencia al perfeccionismo. Así que lucha porque tú puedes, yo confío en ti y tú también deberías de confiar en ti. Yo personalmente, como yo muchísima gente, pues ahora la pregunta de, pues yo he pasado por situaciones que si me las llegan a decir antes, pensaría que jamás podrías con ellas, no podrías superarlas. Claro. Sí, cuando te pones en el lugar de una persona o en una situación que te puede resultar en cierta manera dura, claro que llega un momento en el que dices, no, si esto me pasara a mí, yo sería incapaz. Y sin embargo te enfrentas a ello y te acabas dando cuenta de que sí que eres capaz. Y eso en cierta manera también tiene mucho que ver esa tendencia al perfeccionismo, ¿no? Tendencia a hacer las cosas mejor, a superarse a uno mismo, lo cual es estupendo. Siempre y cuando, superarse a uno mismo. Nunca es en comparación con los demás, ¿no? No es ser perfecto en comparación con o respecto a otros. Ahí vamos, esa comparación que a veces, a lo mejor yo creo que sin pensarlo, sin hacerlo a propósito y deliberadamente, pues tendemos los padres o los hermanos, este es el mejor, este es mejor que este, claro, es peor.
Ahí ese es otro de los problemas de la tendencia al perfeccionismo de manera percibida o exigida de manera externa, ¿no? Cuando tenemos, es que de hecho tenemos normalmente la costumbre de cuando entendemos la educación, entendemos que lo que tenemos que hacer es hacerle ver que eso está mal y repetirlo hasta que lo haga bien, ¿no? O hacerle, intentar corregir todo aquello que está mal hecho, lo cual no necesariamente tiene por qué ser algo malo, salvo cuando olvidas las potencialidades, ¿no? Salvo cuando olvidas aquello o dejas de lado o ya no permites que esa persona se ve a sí mismo como una persona capaz y una persona, pues bueno, que también hace cosas bien, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, en la familia o en el colegio, cuando estamos hablando en el caso concreto de la infancia, constantemente se le están poniendo pegas a todo aquello que hace. Vale, si esto está muy bien, pero tienes que perfeccionarlo. Ahí estamos cometiendo un error garrafal. Hay veces que nos encontramos con la tendencia de que por ejemplo, de llegar a decir que un niño no está preparado para aprender a restar porque todavía se equivoca cuando hace sumas. Vamos a ver, equivocar, nos equivocamos todos, ¿no? Pero si le estás exigiendo perfección, probablemente ese niño nunca le vas a enseñar a restar. ¿Y por qué somos tan dados, todos y todas, a siempre, no potenciar, pero sí que siempre decimos, esto lo tienes que hacer mejor, y no valoramos y no reforzamos verbalmente a veces lo bueno? Creo que es una cuestión más cultural que propiamente humana. Es decir, cultural en el sentido de que estamos inmersos en una cultura que entiende o no nos apoya de manera correcta en esta tendencia al perfeccionismo que en cierta manera todos tenemos, ¿no? Quizá es que en estas sociedades se puede... Es opinión mía, corrígeme si me equivoco. ¿Se puede llegar a equivocar perfeccionismo con competitividad? Estar muy competitivo. Es que de hecho constantemente es lo que se está haciendo, ¿no? Uno se mide su grado de perfección o el grado en el que hace correctamente las cosas muchas veces en comparación con los demás, ¿no? Lo encontramos ya desde que somos pequeños, ¿no? En comparación con tus hermanos, en comparación con el resto de la clase. Eres bueno en tu trabajo en comparación con, ¿no? Si estás en una empresa, como a veces que se tiende a decir, ¿no? Que es mejor ser el primero de los últimos que el último de los primeros, ¿no? Es decir, tú a lo mejor eres una persona muy capaz, pero si estás en un equipo que también rinde al 99%, probablemente tú te sientes inferior, ¿no? En cuanto a tu rendimiento, y a lo mejor tú estás intentando rendir al 200%. Pero sin embargo, si estás en una empresa o en un equipo en el que tienden a rendir al 50%, tú con que rindas al 60% ya sobresales, ¿no? Es decir, cuando estamos o funcionamos desde una perspectiva de compararse constantemente con lo que los demás están haciendo, nos estamos haciendo un flaco favor, en realidad, ¿no? A nosotros mismos como individuos. Y luego también no solamente a nosotros mismos como individuos, sino también a los propios equipos de funcionamiento, ¿no? A las propias dinámicas grupales, al funcionamiento de la familia, al funcionamiento de un aula, al funcionamiento de una empresa. ¿Se hace necesario, Sonia, distinguir entre autoexigencia y exigencia externa? Por supuesto, porque es en donde vamos a encontrar esa justa medida en la que nos damos cuenta de que lo que tenemos que trabajar y por lo que tenemos que luchar es por ser perfeccionistas simplemente comparándonos con nosotros mismos, comparándonos un poco entre comillas, ¿no? Es decir, sabemos que podemos lograr esto, pues no nos vamos a conformar con menos. No me voy a conformar con el aprobado cuando sé que puedo sacar notable. Voy a esforzarme para sacar el notable. O sea que debemos exigirnos metas reales. Por ejemplo, yo sé que esto puedo sacar muy buena nota, pero en esto me va a costar más y no me voy a obsesionar con alcanzar, que se puede. Es en ese sentido el mantener un buen grado de autoexigencia. La exigencia externa es algo que en cierta manera está fuera de nuestro control, ¿no? Claro, pero casi nunca se ajusta autoexigencia y exigencia externa. Somos a veces quizá más autoexigentes con nosotros mismos que con los demás. Normalmente tiene mucho que ver el entorno en el que nos criamos, ¿no? Nos desarrollamos. Tiene mucho que ver con la forma en la que aprendemos a gestionar esa tendencia al perfeccionismo. Cuando es una exigencia externa moderada y que ofrece confianza sobre nuestras propias posibilidades, es decir, que hemos estado rodeados de mentores
No de policías que están constantemente recordándonos lo mal que hacemos las cosas y nos meten una multa por ello, ¿no? Cuando estamos rodeados de mentores, hay una probabilidad de que esa autoexigencia, ese grado de autoexigencia haya sido muchísimo más eficaz. Sonia, se nos echa el tiempo encima, es una pena. Yo te estaría escuchando mucho más tiempo, supongo que nuestras oyentes también. Te esperamos la semana que viene. Claro, por supuesto.